Ok, entonces, vamos a la parte del rango. En la parte del rango, pues va a ser algo similar. En la parte del rango va a ser el mismo análisis. La única diferencia que va a haber es que el rango siempre, 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 en todas las gráficas, va a ser de abajo hacia arriba. Siempre. Eso es tal vez lo bonito en el dominio y el rango, que siempre el dominio es de izquierda a derecha en el eje horizontal, siempre es el dominio, y en el eje vertical siempre es de abajo hacia arriba, y es en el eje vertical. Entonces, el rango yo lo voy a calcular de la misma manera en que calculé el dominio. En otras palabras, ¿qué pasa hasta abajo? Pues si ustedes se dan cuenta, esta gráfica va bajando. Sí, bebé. Y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Por lo tanto, el rango es desde menos infinito, porque hasta abajo de la gráfica, perdón, hasta abajo de los ejes coordenados sigue habiendo gráfica. Aquí se ve un poquito más claro. Y para arriba, pues resulta que la gráfica también se sigue yendo hasta arriba y no se detiene. Por lo tanto, el rango es desde menos infinito hasta más infinito. Es el mismo análisis con el dominio, de izquierda a derecha, y el rango es de abajo hacia arriba. Lo único que hay que tener en cuenta es que pues todo depende de la gráfica. Si yo sé graficar con geometría analítica, pues ya la parte del dominio y el rango se vuelve la misma para todas las cónicas, porque siempre es de izquierda a derecha y siempre es de abajo hacia arriba, lo cual me da una gran ventaja por el procedimiento. El procedimiento para dominio y rango es muy sencillo, porque solamente hay que graficar y lo demás es izquierda a derecha, abajo y arriba. Bueno, eso pasa en todas las rectas. Todas las rectas, básicamente, el dominio es de menos infinito a más infinito y el rango es de menos infinito a más infinito. Bueno, vamos a ver otra. Ya saben, si tienen alguna duda, abren el micrófono, ¿no? Vamos a ver otra. Imagínense que yo tengo una y cuadrada más 2y igual a 4x menos 5. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esa se ve pues rara, ¿no? ¿Por qué se ve rara? Porque pues no parece ser una ecuación. Obviamente me tendrían que decir en el enunciado que yo debo de graficar y calcular dominio y rango. En el momento de eso, pues entonces ya tiene sentido esta, porque esta entonces no es una ecuación, sino es una gráfica. Y como es una gráfica, por lo tanto tengo que despejar. Y si ustedes se dan cuenta, la que puedo despejar es la X. ¿Por qué puedo despejar a la X? Pues porque la X está solita y la Y no está solita. Entonces de ahí viene una situación de la que aquí no hubo necesidad de hablar. Yo les dije despejen la Y porque la Y pues es la más fácil de despejar para hacer la gráfica. Pero en realidad pueden despejar tanto la X como la Y. Repito, para graficar se despeja la Y, pero yo puedo despejar cualquiera de las dos. Y de ahí viene la parte de deducción de lo que es una función. Vamos a explicarlo acá. Si yo despejo la X, fíjense cómo la X debe estar sola, por lo tanto este 5 lo debo de pasar del otro lado con operaciones inversas. Si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Por lo tanto me queda que 4x es y cuadrada más 2y, y como aquí es resta, lo inversa es una suma, aquí le sumo un 5. Por lo tanto, la x es y cuadrada más un 2y más 5 sobre 4. Sabemos que esto está mal escrito porque debe estar escrito signo coeficiente y variable. Por lo tanto, esto debe escribirse un cuarto de y cuadrada. El coeficiente de aquí es 1, el de abajo es 4. Luego la operación suma, que es 2 cuartos, pero simplificado es un medio de y luego más el 5 entre 4. Así deben de estar escritas todos los términos, siempre signo coeficiente y variable, que eso ya más o menos lo estaba dando desde álgebra. Ahora bien, esta que está aquí, esta es una función, pero el concepto que vamos a agregar es que aquí lo que va a ocurrir es que donde voy a sustituir el dato va a ser en la y. Eso implica que como los datos los voy a sustituir en la y,
Entonces la y es la variable independiente. Y entonces la x, como va a ser la variable donde voy a tener el resultado, entonces la x ahora toma el nombre de variable dependiente. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que no se casen con la idea que siempre la x es la independiente y la y es la dependiente. No, todo depende de la función, todo depende del despeje. Y si despejan x, esta que despejaron es el resultado y se convierte en variable dependiente, la que está solo es la variable dependiente, y las letras donde ustedes sustituyen los datos se convierten en una variable independiente. Por lo tanto, aquí, fíjense como aquí arriba dije x y f de x, pero aquí voy a decir x y es una f de y. ¿Por qué va a ser una f de y? Pues porque el resultado depende de las y. Es una función que depende de la y. Por eso aquí se escribe 1/4 de y cuadrada más 1/2 de y más 5/4. Y entonces, ahora se complica un poco el asunto porque resulta que esta es la variable independiente que va en el eje horizontal y esta es la variable dependiente que va en el eje vertical. Y este es un concepto que luego cuesta mucho trabajo de entender porque a fuerzas nos acostumbran en geometría analítica o en la secundaria que siempre el eje horizontal es x y siempre es y. Por eso siempre nos quedamos con la idea que el eje horizontal es x y el eje vertical es y, pero eso no es cierto. Eso nada más es en la secundaria y en geometría analítica, pero ya después no tiene tanto sentido. Bueno, si ya me entendieron esto, ahora vamos a graficar. Esto solamente fue para encontrar la función. Vamos a hacer la gráfica. Si voy a hacer la gráfica, entonces vamos a regresarnos. Este de aquí, si se acuerdan que era x, pero como voy a ir al campo de geometría analítica, entonces tenemos que hacer el cambio. Bueno, entonces aquí es una x que es 1/4 de y cuadrada más 1/2 de y más 5/4. Y eso quiere decir entonces que vamos a hacer la respectiva gráfica. Y si hacemos la respectiva gráfica, recuerden que les había dicho que para todas las cónicas, los cuadrados iban a estar del lado izquierdo. Los cuadrados iban a estar del lado izquierdo. Obviamente eso implica que los cuadrados son con la y me tengo que llevar con todo y la y. Por lo tanto, del lado izquierdo vamos a dejar al 1/4 de y cuadrada más 1/2 de y. Dice aquí una pequeña situación. Los estoy escribiendo a la izquierda, pero no quiere decir que los estoy pasando a la izquierda. O sea, solamente los escribe a la izquierda. En otras palabras, estos siguen estando en un solo lado. Y el que va a cambiar de lado va a ser el 5/4. El 5/4, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, me queda que esto es x menos 5/4. Va de nuevo. Todo esto es positivo. Y como todo esto es positivo, a mí me conviene que quede del lado izquierdo. Ya está del lado izquierdo, lo escribí del lado izquierdo. Eso quiere decir que lo único que me estorba es el 5/4, porque no lo quiero del lado izquierdo. O sea, sería escribir todo del lado izquierdo. Por lo tanto, aquí hay una suma, la operación inversa es resta, y ahí queda el menos 5/4. Así ya dejo del lado derecho los cuadrados y del lado izquierdo lo que no son cuadrados. Como el cuadrado tiene una y, por eso lo escribo junto con la y. Ahora bien, sabemos de álgebra que esta y cuadrada tiene que ser a la 1. Siempre se va a trabajar con coeficientes unitarios. Por lo tanto, multiplico por 4 del lado izquierdo y multiplico por 4 del lado derecho. Eso es propiamente álgebra. Si yo hago operaciones, 4 por 1/4, me queda 1, me queda y cuadrada. Acuérdense que estoy aplicando la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es multiplicar ese 4 por el primer sumando y por el segundo sumando, por el primer sumando y por el segundo sumando.
Por lo tanto, 4 por un cuarto me da y cuadrada. Más por más me queda más. Y 4 por un medio me queda 4 medios. Pero 4 medios es 2. Por lo tanto, aquí es un más 2y. Del lado derecho hago lo mismo. Aplico la propiedad distributiva. El 4 multiplica la x. El 4 multiplica el menos 5 cuartos. Y entonces aquí me va a quedar un 4x menos 5 por 4 es 20. 20 entre 4 me da 5. Y por lo tanto, entonces debo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que les había dicho que el procedimiento para las cónicas siempre es el mismo. Y lo mismo es completar el trinomio cuadrado perfecto. La clase pasada no vimos parábola. La clase pasada vimos circunferencia. Pero en la circunferencia completé el trinomio cuadrado perfecto. Aquí es lo mismo. Completo el trinomio cuadrado perfecto. Si ustedes se acuerdan de lo que es completar el trinomio cuadrado perfecto, siempre se completa con este número, que es el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, lo que hago es yo 2 dividirlo entre 2, lo elevo al cuadrado, 2 entre 2 me da 1 y 1 al cuadrado me da 1. Eso quiere decir que hay que agregar uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Por lo tanto, aquí me queda un y cuadrada más 2y igual a 4x menos 5, y de ambos lados tengo que agregar 1 por lo que me indica la propiedad de la igualdad. Agrego uno del lado izquierdo y agrego uno del lado derecho. Y entonces, luego procedo a la factorización. Recuerden que la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es la raíz cuadrada del primero, que es una y, la raíz cuadrada del tercero, que es una y el signo de en medio, que es un más. Y eso debe estar al cuadrado. Y del lado derecho hago operaciones. El 4x no tiene términos semejantes, pero el que sí tiene términos semejantes es el menos 1 más 1, ley de la suma, y me quedó menos 4. Por lo tanto, lo único que me hace hacer es que ya tengo el y más 1 al cuadrado, y esto del lado derecho hay que factorizarlo. Y si ustedes factorizan, fíjense cómo hay un factor común que es el 4, por lo tanto el 4 multiplica. Si ustedes dividen 4x entre 4, me queda la x, que ese es el procedimiento de factor común, y menos 4 entre 4 me queda menos 1. Recuerden que lo único que yo estoy haciendo es repetir procedimientos. Y una de las cosas que les había dicho desde el principio es que nunca se utilizan trucos, como lo de la fórmula general, porque aquí si se dan cuenta, la fórmula general no me sirve de nada. Lo que me sirve es completar el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, a ver, vamos a recapitular. Una recta ya la sé graficar, la grafico y solamente es de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Todas las cónicas es completar el trinomio cuadrado perfecto en el ámbito de geometría analítica. Pero en el ámbito de dominio y rango hay que despejar la que sea más fácil. Despejar, aquí se me olvidó, despejar la más fácil. Eso es lo que me lleva a la función. Me regreso. Aquí la más fácil de despejar son las dos, pero para graficar siempre se hace con la y. Cuando lleguen a temas más avanzados, les van a enseñar que también se puede despejar la x. Ahorita no me voy a meter en eso. Solamente grafiquen y ya con la gráfica obtienen dominio y rango. Vámonos para acá. Acá la más fácil de despejar fue la x. Ya hice el proceso de despeje. Por eso tengo una f de y. Y por eso en el ámbito de cálculo diferencial, yo obtuve ese eje y yo obtuve este eje. Pero estamos hablando de cálculo diferencial. Ahora bien, en geometría analítica, que es otro campo de interpretación, son dos interpretaciones diferentes. Cálculo diferencial es diferente a la interpretación de geometría analítica. Geometría analítica me dice, todos los cuadrados llévalos del lado izquierdo. Ya que los llevaste del lado izquierdo, deja el coeficiente 1, completa el trinomio cuadrado perfecto, y entonces ya llegaste a la forma ordinaria. Y la forma ordinaria es la manera en que yo puedo graficar. Cálculo diferencial me dice cuáles son los nombres de los ejes. Geometría analítica me dice cómo graficar. Ahora bien, vamos a graficar en geometría analítica. En geometría analítica yo sé que siempre el eje vertical es la y el eje horizontal es la x. En geometría analítica siempre
El eje horizontal es X y el eje vertical es Y. En cálculo diferencial, no. En cálculo diferencial, la que no está despejada y donde sustituyo los datos es la variable independiente y la que está despejada es la variable independiente. Y siempre en la horizontal van a graficar la variable independiente. Y en la vertical siempre van a graficar la variable dependiente. Siempre en la vertical la dependiente y siempre en la horizontal la independiente. Por eso depende del despeje. Pero acá en geometría analítica siempre es en la horizontal la X y en la vertical la Y. Esos son conceptos que se tienen que aprender y que obviamente tienen que irlos afianzándolos poco a poco, ¿no? Bueno, ahora bien, fíjense bien. Aquí me dice, eso es una interpretación. Este exponente me está diciendo que hay dos Y's. Como hay dos Y's, quiere decir que hay una Y hay otra Y. ¿Por qué estoy poniendo una arriba y otra abajo? Pues porque las Y's es en el eje vertical. Por lo tanto, si hay dos Y's, ese 2 me está diciendo el número de Y's, quiere decir que esto al ser una parábola, y sé que es una parábola porque hay un término cuadrático y un término lineal, aquí lo escribo, sé que es una parábola porque hay un cuadrático y hay un lineal. Entonces, como hay un cuadrático en la Y, quiere decir que hay uno arriba y el otro abajo. Si hubiera sido un cuadrático en la X, quiere decir que hay una izquierda y una derecha. Pero esto no está ocurriendo ahorita. Lo que está ocurriendo es que la Y es uno arriba y otro abajo. Por lo tanto, la única manera que una parábola pase por aquí es que la parábola haga esto. Una parábola así no está pasando por los dos puntos. Una parábola así no está pasando por los dos puntos. Una parábola así sí pasa por los dos puntos. Pero una parábola así también pasa por los dos puntos. Eso quiere decir que esta Y cuadrada, me está diciendo que como la parábola tiene que pasar así, si ustedes se dan cuenta, esta parábola es simétrica con respecto al eje horizontal. Por lo tanto, este 2, a final de cuentas, me está diciendo que la parábola es horizontal, porque la que está aquí tiene un eje de simetría que es horizontal. También esta que está aquí tiene un eje de simetría que es horizontal. Acuérdense que el eje de simetría, si ustedes lo doblan a la mitad, pues esta parte de arriba coincide con la de abajo, o esta parte de arriba coincide con la de abajo. Por eso se dice que por este exponente yo sé que es horizontal. Hay dos partes en Y, una arriba y otra abajo, y la única parábola que puede pasar es esa. Ahora bien, de estas dos, ¿cuál escojo? Pues la que se escoge es la del signo. La del signo que tenga este número. Y este número tiene un signo positivo. Por lo tanto, quiere decir que la parábola abre hacia la derecha. Y la que abre hacia la derecha, es esta. Porque esta de acá está abriendo hacia la izquierda. Entonces, esta la voy a borrar porque la que abre a la derecha es esta. Y por lo tanto es una horizontal que abre hacia la derecha. Con eso ya me doy cuenta cómo voy a dibujar la parábola. Pero lo que me hace falta aquí de dibujar es entonces que este punto importante, disculpen, este punto importante recibe el nombre de vértice. Y ese vértice es el punto que va a caracterizar a la parábola. Y el vértice, al igual que lo que habíamos visto en el centro y en la circunferencia, es el número relacionado a la X o a la Y, pero en operación inversa. Si ustedes se dan cuenta, siempre debo escribir primero la X. Si aquí hay un menos 1, la operación inversa es un más 1. Y si aquí hay un más 1, la operación inversa es un menos 1 en la Y. Por lo tanto, yo ya puedo escribir que el vértice está en 1, 1 en X menos 1 en Y. Por lo tanto, la parábola tiene aquí el vértice y abre a la derecha y es horizontal. Una diagonal, una curvita y una diagonal. Y este que está aquí es el esquema de la parábola. Este esquema es en geometría analítica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en todas las cónicas? En todas las cónicas hay que dejar el término cuadrático con la respectiva variable del lado izquierdo y lo demás del lado derecho.
se completa el trinomio cuadrado perfecto y de la misma manera en que interpreté la parábola, voy a interpretar la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Por eso es necesario que se aprendan el método, que va a ser el mismo para todos y por lo tanto se vuelve repetitivo. Ahorita sé que es un golpe fuerte para lo que ustedes están acostumbrados a ver, pero pues así es el procedimiento que hay que aprender. Y si se dan cuenta, el álgebra que utilicé pues no es la gran cosa, solamente es completar el trinomio cuadrado perfecto y lo importante es la definición, perdón, la interpretación. Si tienen alguna duda, porfa avísenme, abran el micrófono, porque esto fue geometría analítica. Ok, bueno, me voy al campo de cálculo diferencial. En el campo de cálculo diferencial resulta que la lleva aquí abajo, en la horizontal, y acá tenía la y en la vertical. O sea, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues ajustar estos ejes considerando lo que yo tengo aquí. Vamos a hacerlo. El vértice es 1, menos 1. Pero acá como los ejes están volteados, porque la y está en el horizontal y aquí la y está en el vertical, eso quiere decir que el vértice también va a estar intercambiado. O sea, en lugar de ser 1 menos 1, va a ser menos 1,1. Porque aquí primero escribo la x y aquí escribo la y, pero en el de funciones primero va la y, porque la y es la de la horizontal. Y la que va aquí en primer lugar, recuérdense, en una coordenada siempre va primero la variable independiente y después va la variable dependiente. Pero en geometría analítica siempre va primero la x y luego la y. Por eso hay que dar un cambio muy, muy grande y asociar lo que ocurre en geometría analítica y lo que ocurre en cálculo diferencial, dependiendo de lo que vaya teniendo, ¿no? Entonces, si yo grafico menos 1 en la horizontal es por aquí y 1 en la vertical es aquí, quiere decir que aquí está el vértice. Pero aquí la parábola era a la derecha. Por lo tanto, aquí la parábola, como estamos cambiando los ejes, ahora la parábola debe de ir hacia arriba. Y obviamente va hacia arriba de manera infinita. Entonces, ¿para qué me sirve geometría analítica? Para saber cómo está la gráfica. ¿Para qué me sirve cálculo diferencial? Cálculo diferencial me va a servir para interpretar todo lo que está en la naturaleza. Por eso se tiene que hacer una asociación entre lo que está en la naturaleza y lo que yo tengo en geometría analítica. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien? Bueno, sé que es un poquito... Dime. ¿Por qué hacia arriba? ¿Tenemos? La dirección, eso lo vieron en física, es la línea sobre la que se desplaza. Y el sentido es hacia un lado o hacia el otro. El ejemplo más claro es en la línea del metro. Cuando tú te vas a la línea verde es la dirección. La línea verde es la dirección, pero el sentido es sentido indios verdes o sentido universidad. Ya sabemos que en el metro dice dirección indios verdes, dirección universidad, ¿no? Pero eso está mal dicho. Debería decir sentido indios verdes y sentido universidad. Solamente que como se prestaba a hacer bromas con lo de sentido indios verdes, mejor se dejó en dirección, se vio más profesional. Pero eso es un error muy grande. Entonces, dirección es la línea sobre la que se mueve y sentido es a la izquierda y a la derecha. En otras palabras, este signo lo que te marca es el sentido hacia donde se está abriendo y que eso va relacionado con física. Acuérdate que en física hay sentido norte, sentido sur, sentido este, sentido oeste y otras cosas, ¿no? ¿Sale bien? Ok, parte bonita es que el cálculo diferencial se aplica en todas las materias y el cálculo diferencial lo van a aplicar ustedes en física, lo van a aplicar en química, lo van a aplicar en biología, lo van a aplicar en historia, lo van a aplicar en economía, lo van a aplicar en psicología y todas están tomadas de la mano de cálculo diferencial. Por lo tanto, si quieren estudiar cualquier carrera, llámese humanística, social o física y matemáticas, el cálculo diferencial me toma de la mano. Bueno, ¿quedó ya resuelta tu duda? Del cálculo del dominio y el rango. Entonces, me voy para arriba.
el dominio siempre es de izquierda a derecha. Eso quiere decir que también en esta, el dominio va a ser de izquierda a derecha. El dominio es de izquierda a derecha. Y si el dominio es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, no me importa que aquí está la Y, siempre es de izquierda a derecha. Por lo tanto, fíjense en la gráfica. La gráfica sube, pero también se va a la izquierda. Como también se va a la izquierda y se sigue desplazando hacia la izquierda, no importa que tanto avancen, entonces el dominio va a ser desde menos infinito, porque esta gráfica se va al menos infinito. O sea, se va infinitamente hacia la izquierda. Y si me voy a la derecha, fíjense cómo la gráfica se va hacia arriba, pero también se va a la derecha. Y esta gráfica se va infinitamente hacia la derecha. Como se va infinitamente a la derecha, entonces el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, lo cual se parece a lo que vimos en la recta. El análisis es idéntico, nada más hay que observar la gráfica, si se va a la izquierda y si se va a la derecha. Ahora bien, vámonos con el rango. Siempre que vayan a graficar rango, siempre en todas las gráficas, en todas, de toda su carrera profesional, maestría, doctorado, durante toda la época que estén estudiando, siempre va a ser de abajo hacia arriba. Al ser de abajo hacia arriba, eso implica que entonces hay que ver si hay gráfica hasta abajo. Y si ustedes se dan cuenta, hasta abajo no hay gráfica. Aquí en toda esta parte no hay gráfica. Por lo tanto, el rango no es desde menos infinito porque aquí no hay gráfica, sino la gráfica empieza de aquí, de este punto, de abajo hacia arriba empieza en este punto. Y si ustedes se dan cuenta, este punto de abajo hacia arriba es el 1 que me lo dio el vértice, y el vértice que lo obtuve de geometría analítica. Entonces, el rango comienza exactamente en 1, porque yo me doy cuenta con mis ojos de la cara que aquí hay un punto, y este punto se llama vértice. Por eso comienza exactamente en 1. Acuérdense que les había dicho que este paréntesis redondo implicaba que no sabía con exactitud dónde comenzaba, sino lo que yo sabía era que era antes de, este se llama intervalo abierto y este se llama intervalo cerrado, porque yo sé que es exactamente en 1 y que medio se los había explicado en inecuaciones. Ahora bien, ya que analicé lo que ocurre hacia abajo, que hasta abajo dijimos que no hay gráfica, entonces a partir de aquí me voy para arriba. Si ustedes observan, tanto esta parte de la gráfica como esta parte de la gráfica, las dos gráficas son hacia la derecha, pero también hacia arriba, y es hacia la izquierda, pero también hacia arriba. Como las dos ramas de la gráfica van hacia arriba y crecen infinitamente hacia arriba, yo puedo decir que el rango es de 1 hasta más infinito abierto. 1 cerrado porque es exactamente aquí, y abierto porque nada más, porque no sé exactamente hasta dónde termina el infinito. Y de ahí obtuve el dominio y el rango, auxiliándome de geometría analítica y de lo que me da cálculo diferencial. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Va a seguir siendo, calcula dominio y rango, pero ahora les voy a decir directamente cuál es la f de x. La f de x es la menos raíz cuadrada de 49 menos x cuadrada. Si ustedes se acuerdan, la otra que les había dado no les especificaba la f de x, por eso tenía que despejar. Aquí me estoy viendo más buena onda y ya les doy la f de x. Entonces, recordemos, si no está despejada, despejenla más fácil. Si ya está despejada, pues gracias a Dios, porque ya se ahorraron todo el despeje. Y eso conlleva muchas importancias. Bueno, entonces, para poder nosotros graficar esta, me voy a ir al campo de geometría analítica. Y para poderme ir al campo de geometría analítica, esta la voy a escribir como y esta x, pues ya sé que es x. Por lo tanto, me queda menos la raíz cuadrada de 49 menos x cuadrada. ¿Sale bien? Bueno, les voy a poner una más difícil para que me entiendan. Si aquí yo les hubiera puesto una f de alfa igual
a menos raíz cuadrada de 49 menos alfa cuadrada. Fíjense cómo los dos modelos son idénticos. Lo único que está cambiando es que estoy cambiando la letra. Y esta letra, ya les había mencionado, que recibe el nombre de variable independiente. Porque la variable independiente es la variable donde sustituyen los datos para obtener un resultado. Por eso, esta recibe el nombre de variable independiente y toda esta recibe el nombre de variable dependiente. Todo esto estoy diciendo toda la f de x, ¿eh? Toda la f de x es la variable dependiente. Bueno, acá lo que ocurre es que esta es la variable independiente y esta de acá es la variable dependiente. Pero lo que van a ocurrir en geometría analítica, no importa que sea la primera que escribí o la segunda que escribí, lo que van a hacer es que la variable independiente la van a cambiar por x y la variable dependiente la van a cambiar por y para trabajar en el campo de geometría analítica, no importando qué tipo de función tengan. Entonces, solamente esto era para que les quedara claro que no todo va a ser lindo, no todo va a ser x y y. A veces me van a poner variables muy raras, pero en el contexto es lo mismo. Solamente las independientes hagan las x y las dependientes las hacen y. Bueno, ahora bien, como yo estoy en el campo de geometría analítica, voy a utilizar toda el álgebra que ya sé. Y toda el álgebra que yo ya sé es que para quitar esta raíz, la operación inversa es el cuadrado. Eso quiere decir que elevo al cuadrado el lado izquierdo y que elevo al cuadrado el lado derecho. Si yo elevo al cuadrado el lado izquierdo y el lado derecho, pues me queda que y al cuadrada, pues vuelvo a escribir y cuadrada, menos al cuadrado quiere decir multiplícate dos veces por sí mismo, menos por menos me da más, un más que no se escribe, y la raíz cuadrada al cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto nada más me queda el radicando. Y el radicando es un 49 menos x cuadrado. Ok, ahora viene la parte de geometría analítica. Geometría analítica me dice que todos los que son cuadrados deben de estar del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, hay dos cuadrados, que es la x y la y. Por lo tanto, la operación inversa a la resta es la suma y escribo más x cuadrada. ¿Por qué escribo primero la x? Pues porque primero se escriben las x. Y luego más y cuadrada igual con 49. Y esta que está aquí ya es la forma ordinaria de la circunferencia. Como yo ya sé que es la forma ordinaria, les pongo el nombrecito solamente para que lo tengan presente, no porque se lo tengan que estar aprendiendo. La forma ordinaria es la manera en que yo puedo graficar a esta circunferencia. Entonces, ¿cómo sé que esta fue la forma ordinaria? Porque si se dan cuenta ya está elevado al cuadrado y nunca completaron el trinomio cuadrado perfecto y no hay necesidad de completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, esta cónica, debido a que tiene dos cuadrados y los coeficientes son iguales, yo estoy seguro que eso es una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? Porque los coeficientes son iguales y se están sumando. ¿Dónde está el centro de esta circunferencia? Ya lo había dicho la semana pasada. El número que se le resta o se le suma a la x no tiene, por lo tanto el centro está en 0. Y el número que se le suma o se le resta a la y también es 0. No hay ningún número. Acuérdense que hace rato en la parábola tenía una x, creo que era -1, y creo que tenía un 4 por un y -1, no me acuerdo. Pero ahí se veía que había un número que se le sumaba o se le restaba a la x y a la y aquí no hay ningún número. Por lo tanto, como no hay ningún número, directamente yo ya puedo decir que el centro está en 0,0. Y en la circunferencia, si ustedes se acuerdan, lo que sabía es que este número que está del lado derecho, ese iba a ser el radio al cuadrado, por lo tanto el radio al cuadrado es 49 y eso me lleva a que el radio de la circunferencia es 7. Y lo que puedo hacer entonces es graficar directamente esto de geometría analítica. Si yo grafico en geometría analítica, entonces tengo un eje de las ordenadas que se llama y, un eje de las abscisas que se llama x, y el centro está en 0,0, 0,0 es el origen, y habíamos dicho que por este radio yo tenía que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la izquierda, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para abajo, para poder hacer la circunferencia. Y si yo dibujo la circunferencia, ya saben que con un compás sería más exacto, no tengo el compás,
Entonces la circunferencia iría aquí hasta acá. Luego de acá da otra curva, disculpen lo feo de la circunferencia. Luego de acá da otra curva para llegar por aquí. Y luego otra curva para llegar por acá. Ya sé que mi circunferencia está fea, disculpen, pero pues es parte de hacerlo todo a mano alzada. Si tienen un compás, pues les va a quedar más bonita. Entonces, geometría analítica me lleva a esta circunferencia. ¿Cómo fue? Con lo mismo del procedimiento que les dije hace rato, completar el trinomio cuadrado perfecto y dejar los términos cuadráticos del lado izquierdo. Aquí no hubo la necesidad de completar el trinomio cuadrado perfecto. Y ya, acabé con geometría analítica. Cuando acabo con geometría analítica, me regreso a cálculo diferencial. Cálculo diferencial me dice, a ver, olvídate que esta es y, porque en realidad se llama f de x. Porque siempre la variable independiente va a ir en el eje de las abscisas y la variable dependiente va a ir en el eje de las ordenadas. Eso es siempre. Afortunadamente aquí tenemos la x. Si hubiera sido el caso anterior, el que escribí aquí lo borré, pues esta se hubiera llamado alfa y esta se hubiera llamado f de alfa. En el otro ejemplo que les había puesto aquí, que les borré para decirles que era similar el modelo. Bueno, ahora bien, lo importante de la función es que veas la función. Si se acuerdan, aquí hay un signo menos de la función. Y este signo menos es, yo solamente quiero los menos de la f de x. Pero la f de x me dijiste que es y. Por lo tanto, yo quiero los menos de las y's. Y los signos menos de las y's, aparecen aquí abajo. Porque aquí abajo hay un menos 1, hay un menos 2, hay un menos 3, hay un menos 4, hay un menos 5, hay un menos 6 y hay un menos 7 de la y. Yo solamente quiero los menos de las y's, no quiero los positivos. Y como no quiero los positivos, lo que le debo de hacer a mi gráfica de geometría analítica es borrarle los positivos y borrarle los positivos. Y borrando los positivos ya tengo esta parte que son las y's negativas y esta es la gráfica de cálculo diferencial. No sé si tengan alguna duda al respecto de lo que les acabo de decir. Ya que hice esa interpretación, lo que debo de hacer es calcular el dominio y el rango. Y para calcular el dominio y el rango, entonces me voy a lo que ya les había explicado. Siempre, siempre, siempre es de izquierda a derecha. ¿Por qué es de izquierda a derecha? Porque siempre el dominio es en la variable independiente, que es en la horizontal, y siempre es de izquierda a derecha. Entonces, si yo veo la gráfica que está hasta la izquierda, pues resulta que hasta la izquierda no hay gráfica, que en el lugar donde empieza a haber gráfica es en este punto que es menos 7. Comienza. Por lo tanto, el dominio es exactamente desde menos 7. Y me sigo yendo hacia la derecha, me sigo yendo hacia la derecha, y donde acaba es el 7. Por lo tanto, donde acaba la gráfica es el más 7. Y como es más 7, hasta aquí se acaba la gráfica. No va más allá, porque si ustedes observan, no hay más gráfica allá. Por lo tanto, el dominio nada más es de menos 7 a más 7. A diferencia de la parábola, que era de menos infinito a más infinito, o a diferencia de la recta, que también era de menos infinito a más infinito. Por eso hay que ver la gráfica, y de la gráfica ya el procedimiento es el mismo, es de izquierda a derecha. Ahora bien, si yo me voy al... Dime. Perdón. Ok, ahora, si yo me voy al rango, el rango, al igual que en todas las cónicas, que en todas las gráficas, que en toda su vida profesional, siempre va a ser de abajo hacia arriba. Y si es de abajo hacia arriba, entonces yo me doy cuenta que hasta abajo no hay gráfica. Y donde empieza a haber gráfica es en este. Y ese es el menos 7. Fíjense cómo este menos 7 y este menos 7 es el mismo en número, pero es diferente este menos 7 que este menos 7, porque este es de izquierda a derecha y este menos 7 es de abajo hacia arriba. Por eso, aunque sea el mismo número, es diferente la interpretación. Y ahora bien, a partir del menos 7 hay gráfica, exactamente menos 7 porque ahí toca la gráfica. Y si me voy hacia arriba, sigue habiendo gráfica, porque aquí hay gráfica a ambos lados, pero cuando paso al eje positivo, pues resulta que ya no hay gráfica a los lados. Y como ya no hay gráfica a los lados, no puedo decir que esto sea hasta más infinito, sino es hasta donde se acaba la gráfica. Y donde se acaba la gráfica,
de abajo hacia arriba es exactamente en 0. No tiene nada que ver este 7, no tiene nada que ver este 7, porque yo voy de abajo hacia arriba, y es menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y en 0 es donde acaba la gráfica, porque cuando paso a 1 ya no hay gráfica a los lados. Debido a eso, el rango es diferente al dominio, por el signo que me hizo quitarle la parte de arriba de la circunferencia. ¿Sale bien? ¿Algo? ¿No? Bueno, entonces acuérdense, lo que hice aquí en este fue, ya tengo mi F, lo que hice fue hacer operaciones, bueno, primero le escribí la Y, escribí la X, hice operaciones inversas, de aquí obtuve que era una vertical por estas dos Y del exponente, me di cuenta que era la derecha por este signo, por eso decidí que la parábola fuera así, y el vértice estaba en 5,0. Y lo que les acabo de decir, solamente para que ya les quede claro, es que la parábola es la parte de arriba, la curvita y la parte de abajo, pero debido, esta es la gráfica de geometría analítica, pero debido a que me marca un signo positivo, solamente consideré la parte de arriba, no consideré el 1, 2 y 3 y 4, aunque sean números positivos, solamente me importa la parte de arriba con respecto al eje de simetría, y por eso nada más queda esa gráfica de la función. Y entonces, quedando solamente esa gráfica de la función, lo que yo debo de hacer es, ahora sí, calcular el dominio y el rango. Por lo tanto, habíamos dicho que en todas el dominio es de izquierda a derecha, siempre. Y si ustedes se dan cuenta, hacia la izquierda no hay gráfica, porque la gráfica de la parábola pues no estaba del lado derecho del eje de las ordenadas. Por lo tanto, el dominio no empieza en menos infinito, sino si ustedes van barriendo de izquierda a derecha, se van a dar cuenta que de izquierda a derecha, donde empieza a haber gráfica es aquí, y aquí es el 0 de izquierda a derecha. Por lo tanto, el dominio es exactamente en 0, porque yéndome de los números negativos a los números positivos en la X, cuando empieza a haber gráfica es exactamente en el 0. Del 0 hacia allá empieza a haber gráfica. Y si ustedes observan, esta gráfica se va hacia arriba, pero también se va hacia la derecha. Y se va infinitamente a la derecha. Como se va infinitamente a la derecha, el dominio es de 0 hasta menos infinito, de izquierda a derecha. Y si ahora me voy al rango, el rango siempre, en todas, el rango va a ser de abajo hacia arriba. Siempre, siempre, siempre el rango va a ser de abajo hacia arriba. Y si el rango va a ser de abajo hacia arriba, eso quiere decir que hasta abajo ustedes no tienen gráfica, no hay ninguna gráfica por acá. Pero donde empieza a haber gráfica es en este punto. Y como hace ratito me dijeron, lo que lo delimita es el vértice. Acuérdense que el vértice está en 5,0. Entonces, de donde comienza a haber vértice es exactamente en 5. Desde 5 hay vértice, y si ustedes se siguen yendo hacia arriba, pues esta gráfica va hacia la derecha, pero también va hacia arriba, infinitamente hacia arriba, por eso es de 5 hasta más infinito. Y de ella queda el dominio y queda el rango. No sé si tengan alguna duda, chiquillos. Entonces, si quiero calcular el dominio y el rango de esta, lo primero que debo de hacer es graficar. Acuérdense que desde aquí ya se puede graficar. Y la gráfica me lleva a que en el eje de las abscisas voy a escribir la letra donde se van a sustituir los datos. Y donde se sustituyen los datos es en la W. Para obtener resultados, que va a ser la F de W. Eso ya me lleva a la gráfica. Pero esto lo tengo que hacer en geometría analítica. Y en geometría analítica me marca que estas de acá las voy a sustituir por unas X. Y la del lado izquierdo la voy a sustituir por una Y. Por lo tanto, geometría analítica me dice, ahora, el término cuadrático y lo demás deben estar del lado izquierdo y lo demás del lado derecho. Por lo tanto, solamente los intercambio de lugar. Y aquí me queda x cuadrada más 2x igual con y. Si ustedes se dan cuenta, aquí sí se puede completar el trinomio cuadrado perfecto. Como se puede completar el trinomio cuadrado perfecto, recuerden que completar el trinomio cuadrado perfecto es dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Por lo tanto, este 2 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. 2 entre 2 me da 1, 1 al cuadrado me da 1, y ese 1 es el que debo de agregar a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, aquí escribo un x cuadrada más 2x
igual con y ese 1 lo voy a agregar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Agrego del lado izquierdo, agrego del lado derecho. Ahora bien, hay que factorizar. Acuérdense que les había dicho que la factorización del trinomio cuadrado perfecto siempre es la raíz cuadrada del primero, que es x, raíz cuadrada del tercero, que es 1, y es el signo del término lineal, que es más. Y esto se escribe elevado al cuadrado igual a y más 1. Listo. Como ya no hay nada más que factorizar, ya puedo entonces interpretar la gráfica. Primero interpreto el exponente. Ese exponente, debido a que es 2, me está diciendo que hay 2x. Y 2x es una izquierda y una a la derecha. Ahora no es arriba y abajo. 2x es izquierda y derecha. Entonces, la única gráfica que puede pasar por ahí no son estas, como era el caso del ejemplo anterior, sino las gráficas que van a poder pasar por ahí es una que abre hacia arriba y es una parábola que abre hacia abajo. Y de aquí, el signo de la y es el que me va a decir cuál de las dos elegir. En este caso, como es un signo positivo, me está diciendo que la parábola es vertical, que abre hacia arriba. Y ya con eso, lo que debo de calcular entonces es el vértice. Y el vértice está asociado al número que se le resta a la x y el número que se le resta a la y. Entonces, si se dan cuenta que hay un número que se le suma al 1, tomo la operación inversa, la suma es la resta, que es en x, y la operación inversa la suma es la resta, que es en y. Y así ya tengo el vértice y sé cómo va. Eso quiere decir que la gráfica debe de estar en menos 1, como menos 1, ahí está el vértice, y ahora va a ser vertical hacia arriba, por este signo. Por lo tanto, viene una diagonal, hace una pequeña curvita aquí, y luego otra diagonal y se va hacia allá. Y esa es la gráfica de la parábola. Acuérdense que la parábola no es una U, ni es una N, sino debe ser diagonal, una pequeña curvita y una diagonal. Más bien sería como la unión de dos diagonales. Dime. Ahora bien, ya que tengo la gráfica, habíamos dicho que en geometría analítica esta se llamaba X, que ya ni la utilizamos, y esta se llamaba Y, que si lo que tampoco lo utilizamos, y esta Y tampoco lo utilicé. Entonces, va de nuevo. Que Dios te ayude. La gráfica es esta diagonal con su curvita y esta diagonal. Ok. Ahora bien, Jesús te ayude. Si ustedes se acuerdan, hace rato tenía una raíz cuadrada, por eso consideré la parte de arriba y consideré la parte de abajo por la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada tiene dos valores. Y los dos valores aquí me decían solamente quiero las de abajo y aquí me decían solamente quiero las de arriba. Pero si ustedes observan, aquí no hay raíces cuadradas. Como no hay raíces cuadradas, quiere decir que la gráfica es idéntica a la de geometría analítica y no hay necesidad de cortarle un pedacito o de cortarle un pedacito. ¿Por qué? Porque no hay raíces. Entonces la raíz me va a llevar a quitarle un pedazo a la gráfica. La raíz me lleva a quitarle un pedazo a la gráfica. Pero si no hay raíces, no le quito nada. Y por lo tanto, directamente ya me puedo ir al cálculo del dominio. Y si ustedes se acuerdan, el cálculo del dominio siempre, siempre, siempre va a ser de izquierda a derecha. Siempre. Y ustedes se dan cuenta, aquí a la izquierda, pues resulta que hacia la izquierda, pues la gráfica se está yendo hacia arriba, pero también hacia la izquierda. Eso quiere decir entonces que si se va hacia arriba y hacia la izquierda, el dominio es desde menos infinito hasta, si ustedes observan la gráfica, se sigue yendo a la derecha y hacia arriba, o sea, se va infinitamente a la derecha, eso implica que el dominio es desde menos infinito hasta más infinito, porque se va infinitamente a la izquierda y se va infinitamente a la derecha. Y ahora bien, vámonos con el rango. El rango siempre en todas las gráficas de todas las materias, química, física, biología, en todas, siempre es de abajo hacia arriba. Y entonces, si ustedes se van hacia abajo, vean como aquí en la parte de abajo no hay gráfica. Pero si empiezan a irse hacia arriba, la gráfica empieza exactamente aquí. Y de abajo hacia arriba, donde ustedes empiezan la gráfica, es en menos 4, no. En menos 3, 2, en menos 2 tampoco, pero en menos 1 sí.
con respecto al eje de las ordenadas, la gráfica la están comenzando en -1. Y si la comienzan en -1, entonces el rango es desde exactamente -1 hasta, si ustedes se dan cuenta, la gráfica, si se van por acá, es hacia la izquierda y hacia arriba. Y aquí es hacia la derecha y hacia arriba. O sea, las dos se van infinitamente hacia arriba. Por lo tanto, como se va infinitamente hacia arriba, esto es hasta más infinito. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, niños? ¿Todo claro?